Hola, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Katia Rosalinda González de la Cruz, alumna de la Universidad Tecnológica de Linares, Extensión Montemorelos. Actualmente curso la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial en segundo tetramestre. En el siguiente video explicativo tenemos como objetivo tratar los temas vistos en la materia de física y mostrar su desarrollo. Para empezar, tenemos que definir qué es la física. Podríamos decir que con la física se puede estudiar y describir cómo se mueve una materia, cuál es su fuerza, energía, velocidad y cuál es el espacio, cómo nos afecta y de qué manera se puede emplear. La física es una ciencia que se caracteriza por ser teórica y práctica, lo que permite verificar hipótesis, aplicar métodos científicos de estudio y dar respuesta a muchas incógnitas que nos hacemos continuamente. Los sistemas de unidades. Por lo general, estos sistemas cuentan con unidades básicas a partir de las cuales se definen unidades derivadas. Existen muchos tipos, pero las más conocidas a nivel mundial son el sistema internacional y el sistema inglés, o también conocido como el sistema imperial. Aquí en esta diapositiva tenemos detallado en qué consiste cada uno de los sistemas, pero pues nos centraremos en el sistema imperial o inglés y en el sistema internacional. En el sistema imperial tenemos unidades, por ejemplo, las pulgadas, pies, yardas, libras, onzas, por así decir algunos. Y en el internacional pues tenemos el amperio, metro, kilogramo, kelvin, mol. Todas estas unidades son muy importantes, ya que al momento de hacer problemas de física pues son las unidades en las que debemos representar los datos. En esta diapositiva especifico las unidades del sistema inglés o imperial y pues tenemos sus abreviaturas y sus equivalencias, los cuales nos van a servir al momento de hacer problemas. Igualmente en esta diapositiva aclaro las unidades del sistema internacional con sus equivalencias y sus abreviaturas para que nos podamos guiar de alguna forma al momento de hacer conversiones en los problemas. Muchas veces se deben expresar cantidades o muy grandes o muy pequeñas en nuestra vida cotidiana. Gracias a la notación científica nos permite realizar cálculos con mayor rapidez. Como tenemos en la siguiente imagen, al expresar números grandes se representan de esta manera. Los recorremos a la izquierda y el exponente del 10 es positivo. Pero cuando son números pequeños, el exponente que va a la derecha se pone negativo y sería menos. En este caso, menos 9. El exponente se le da ese número de acuerdo a las veces que se recorrió el punto, ya sea en el caso de los números positivos o negativos. Sistema de vectores. Un vector es una herramienta geométrica utilizada para representar una magnitud física del cual depende únicamente una longitud y una dirección para quedar definido. Existen dos tipos, por ejemplo, los vectores vectoriales que llevan un dato numérico y una dirección. Un ejemplo sería 200 newton a 30 grados. Pero también existen las escalares, que son representadas por un dato numérico sin dirección. En este caso sería nada más 200 newton. Existen varios métodos para la resolución de la suma de vectores. En este ejemplo tenemos el método del paralelogramo, en el cual se tienen que trazar dos vectores desde el mismo origen, formando en sí un paralelogramo, y el vector resultante es la diagonal que se traza desde el punto de origen. Lo podemos ver claramente en el ejemplo de las imágenes.
También existe otro método llamado del triángulo y del polígono. Para este necesitaríamos contar con dos o más vectores y pues consiste en graficar un vector detrás de otro, por así decirlo, y después unirlos en un punto de origen y formando así un triángulo o polígono. Y el vector resultante sería igual a la suma de todos ellos. Otro método también es la forma analítica y se emplea de dos formas dependiendo si los vectores son colineales o los vectores son coplanares y concurrentes. Si son colineales se tiene que hacer la fórmula del lado izquierdo y si son vectores coplanares y concurrentes la suma se obtiene de la siguiente fórmula del lado derecho de la diapositiva. Equilibrio estático. El equilibrio es el estado en un cuerpo cuando la suma de todas sus fuerzas y momentos que interactúan en él se contrarresta. Como podemos ver en la imagen, se mantiene simplemente estático. La ley que aplica en el sistema de equilibrio es la primera ley de Newton, la cual dice que una partícula que se encuentre originalmente en reposo o moviéndose en línea recta con velocidad constante permanecerá en este estado siempre y cuando una fuerza desbalanceada no actúe sobre esta. ¿Cómo representar gráficamente el equilibrio estático? Mediante un diagrama de cuerpo libre, como lo vemos en la imagen, el cual facilita la identificación de las fuerzas y momentos que deben tenerse en cuenta para la resolución de algún problema. Condiciones de equilibrio. En este caso existen dos, las cuales son las leyes que rigen a la estática. La estática es la ciencia que estudia las fuerzas que se aplican en un cuerpo para describir un sistema de equilibrio, de las cuales se tienen que cumplir para decir que el objeto o el cuerpo está en equilibrio. En la siguiente demostración experimental, para calcular la fuerza resultante de las siguientes fuerzas, tenemos que hacer la suma de vectores. Primero tendríamos que descomponer todas las fuerzas, en este caso nos dan 3, y aplicar las fórmulas de que si es fuerza en X, sería fuerza resultante por coseno del ángulo, y si es fuerza en Y, sería fuerza resultante por seno del ángulo. Calculando lo siguiente, tenemos aquí los resultados de las fuerzas. Después tendríamos que hacer una suma de todas ellas, pero clasificándolas en fuerza en X y fuerza en Y, las cuales saldrían a 296.2 Newton y la fuerza en Y sería de menos 425.87 Newton. Después tendríamos que aplicar la fórmula de Pitágoras, la cual dice que la fuerza resultante es igual a la raíz de fuerza X al cuadrado más fuerza Y al cuadrado. Y el resultado final sería 518.75 Newton. Para finalizar, podemos concluir que comprender los principales conceptos de la física y sus leyes, teorías y modelos para valorar el papel que desempeñan en el desarrollo de la sociedad. Y para esto nos ayuda a resolver problemas que se empleen en nuestra vida cotidiana, seleccionando y aplicando los conocimientos apropiados para su resolución.